Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Siempre es un agrado estar en su casa. Agradecemos también al Señor por la lluvia. A veces no estamos tan agradecidos cuando se nos llueve la casa o cuando tenemos que ir a trabajar todos mojados. Pero debemos ser agradecidos con el Señor que tenemos lluvia, que tenemos trabajo, que tenemos un techo y que nos da más de lo que tenemos incluso para poder arreglarlo, para poder solucionar los problemas. Hay cosas en la vida del cristiano que empieza muy pequeñito. Hay cosas en el cristiano que no nos damos cuenta que empieza a carcomer de a poquito nuestra vida. Hay cosas que no nos damos cuenta que nos llevan a algo que no deseamos ni esperamos en nuestro corazón. Pero en un momento nos encontramos ahí. Y en la Biblia aparece un relato magnífico sobre la importancia de reconocer estas cosas que nos alejan del Señor. Estas pequeñas cosas que, sin darnos cuenta, termina destruyendo nuestra alma. Y quiero que vayamos a Hechos 5 del 1 al 11, si podemos ver la versión NTV. En Hechos 5 del 1 al 11 tenemos una historia maravillosa. Muchas veces hablamos de historias que son trágicas, pero tenemos que ver que estas historias son para nuestra enseñanza, que por algo están en la palabra del Señor, para poder sacar lo profundo de lo que el Señor nos quiere entregar. Entonces, en Hechos 5, versículos del 1 al 11, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto a su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar por esta palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido tan bueno, tan misericordioso. Pones, Señor, historias, Señor, pones vivencias, Señor, de tus discípulos, de aquellos hombres, de aquellas mujeres, Señor, que trabajaron en tu obra para que nosotros podamos, Señor, aprender, para que podamos, Señor, de esta enseñanza ser mejores para ti, Señor. Buscar, Señor, el alegrar tu corazón, porque, Señor, no es una competencia, sino que es el querer agradarte, el querer hacer tu voluntad por amor a ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas, a cada corazón, que tú puedas, Señor, entregar lo que necesita para este día. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Un poquito del trasfondo de lo que estaba ocurriendo, la iglesia primitiva estaba trabajando como la iglesia o la novia que el Señor esperaba. Ellos estaban compartiendo sus bienes. Lo estaban haciendo por amor. No había algo que ellos dijeran, los apóstoles están pidiendo terreno, están pidiendo dinero. No, dice la palabra del Señor de que ellos compartían lo que tenían. Todo lo que tenían lo entregaban a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para darle a la viuda, al huérfano, y a mucha gente que necesitaba en ese momento, a los pobres. Y en ese momento se levantó un hombre llamado José, ¿cierto? Que le pusieron por nombre Bernabé. Y ese hombre, ¿cierto? Fue usado mucho por el Señor. Y él tenía una tierra en Chipre. Pero para su ministerio, él le iba a ser no de ayuda, sino que él tendría que ir a la tierra, protegerla, aquel terreno, y para su ministerio no era posible, porque él se iba a dedicar 100% a la obra del Señor. ¿Y qué hizo Bernabé? Tomó ese terreno, lo vendió y lo entregó todo a los apóstoles. Entonces el Señor habló a ese corazón y le dijo, vende eso, que te interrumpe el ministerio conmigo. O tal vez ni siquiera te interrumpe Bernabé, sino que va a ser un día que tu madre te va a decir, ¿por qué no has trabajado el terreno? Entonces Bernabé se deshizo de las cosas terrenales que le impedían una mayor comunión y un trabajo más dedicado para el Señor. Nada más. Y ahora vemos que ocurre esto. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Entonces ellos vieron lo que Bernabé había hecho. Vieron cómo el Señor levantó a Bernabé para que se preocupara de qué, de los quehaceres de los necesitados, para que él pudiera ver las mesas, los alimentos, el dinero, y que los apóstoles se preocuparan de qué cosa, de la palabra de Dios. Entonces el Señor levantó a Bernabé, quien estaba preparado para despojarse de lo que a él no le hacía falta. Para él no era una necesidad el dinero. Para él no era una necesidad tener un terreno. Entonces él se despojó de aquellas cosas. Y vemos cómo Dios confirmó el ministerio de Bernabé. Pero aquí vemos que cierto hombre, como que el Señor también habló a su vida, ¿cierto? Podemos ver que el Señor le dijo, pero tú también tienes una propiedad, ¿la puedes vender? Y acá vemos como dice la palabra, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. Acá en ningún momento dice que llegó Ananías y le prometió una propiedad a los apóstoles. Solamente Ananías con su esposa fueron y lo vendieron. No hubo ninguna promesa, no hubo palabras con los apóstoles, en un acuerdo, no hubo nada. Solamente ellos fueron y vendieron algo. Como muchos de nosotros hemos hecho cosas, hemos vendido un auto, una propiedad, lo que sea, pero es solo eso. En el versículo 2 dice, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa. Se quedó con el resto. Entonces vemos cómo Ananías, cuando vendieron la propiedad, conversaron. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Yo creo que sugirieron, podemos darlo a los apóstoles, como Bernabé. Tal vez esa era la intención del corazón. Tal vez no lo sabemos. Pero ¿qué ocurre? Pero no entreguemos todo porque es mucho. Es mucho para la iglesia. Es mucha esta plata para los hermanos. Es mucha esta plata para los pastores. Es mucho. Es mucha esta plata para el Señor, dijeron. Entreguemos una parte.
Sí, entreguemos una parte, no está mal, ¿cierto? Pero no va a ser tan bien visto como lo que hizo Bernabé. Porque Bernabé entregó todo. Idearon un plan y dijeron, ¿y si entregamos una parte y decimos que fue el total? Porque eso lo conversaron. No nació del momento. Ahí dice, con el consentimiento de su esposa. Hubo un previo acuerdo entre ellos dos. Entonces, si hacemos eso, entregamos una parte, decimos que fue el total de la venta y vamos a quedar, ¿cierto?, como unos cristianos ejemplares. ¿Cierto? Porque ¿qué otra intención tenía entregar una parte y decir que era toda? Sino que verse como unos cristianos buenos, unos cristianos ejemplares. Pero en nuestro corazón sabemos que queremos mostrar más de lo que somos. Y también vemos que se hizo con el consentimiento del otro. Y esto, hermanos, para que usted sepa, se llama ser pretencioso. ¿Y qué significa pretencioso? El arrae es presuntuoso, que pretende ser más de lo que es. Sinónimo: pretencioso, presuntuoso, presumido, arrogante, jactancioso, detalloso. Y muchas veces nosotros hacemos cosas y las exageramos para vernos mejores cristianos delante de los demás. Y no me diga que no es así, porque lo hacemos. Y ahí vemos que muchas veces nosotros somos pretenciosos. En mi corazón yo no soy así, pero quiero verme bien delante de los demás. Quiero verme como un verdadero cristiano. Veamos el versículo 3 que dice: entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Como hablamos anteriormente, pudo el Señor haberle dicho, vende el terreno y tráeme el dinero. Porque muchas veces el Señor habla a nuestro corazón. Pudo haber pasado como también no pudo haber pasado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que hubo algo en el corazón? Porque vio a otros dar. Y cuando nosotros vemos cómo son los demás y vemos un cristiano genuino, queremos también ser como ellos. Queremos que nos vean como ellos, aunque nosotros no seamos así. Entonces, luego de la venta, porque ellos fueron a venderlo, pero no había ningún compromiso de nadie, luego de que miraron el dinero, concertaron un plan. Imagínense. ¿Vendamos esto, vendámoslo? ¿Qué hacemos? Y empezó el plan. Y fueron seducidos por la falsa generosidad. ¿Cierto? Porque iban a decir que daban todo, pero en realidad era una parte. O sea, era una falsa generosidad. O tal vez fueron seducidos por la avaricia. ¿Cierto? Es que es mucho dinero. Mejor me lo dejo para mí. Es que es mucho el diezmo. Es que es mucha plata la ofrenda que estoy dando. Eso, hermano, se llama avaricia. ¿Porque acaso el Señor no se merece todo tu dinero, todo tu tiempo y toda tu vida? Obvio que Él se la merece. Pero tratamos a Dios con que Él no se merece nada porque a mí me va a quedar menos. Pero en realidad yo no merezco nada, como decía, ¿cierto?, la palabra en unos momentos con Valentina. No merecemos nada. Hermano, este primer plan, que era ser pretencioso, desencadenó algo
peor que solamente pretender ser mejor. ¿Cierto? Porque yo puedo pretender ser mejor, querer ser mejor de lo que soy, que no está mal. Pero ¿qué voy a hacer para yo verme mejor? ¿Y qué ocurrió acá? Que dice, porque has permitido que Satanás llenara tu corazón. Esa pequeña intención que para usted puede ser nada, insignificante, llevó a que Satanás llenara el corazón de ellos. Y usted puede decir que no tiene nada de malo querer ser mejor. Obvio que no tiene nada de malo. Pero hacer cosas que me hagan ver mejor de lo que yo no soy está mal delante de Dios. Llenó el corazón de maldad, llenó el corazón de Satanás. Porque ellos no iban a mentirle a un hombre, a un amigo, a un padre, a una madre, a mi tío, a mi enemigo. Esto iba a ser contra Dios. Veamos el versículo 4. Dice Pedro, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Imagínense que Pedro no tenía idea de nada, pero vemos cómo el Espíritu Santo entrega toda la información directamente. Porque esta información la sabemos nosotros cuando la dice Pedro, no antes. Antes no tenemos ninguna información. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Tú decidiste. Aquí nadie intervino. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Si tú la vendiste, tu dinero sigue siendo tuyo. El Señor no se va a hacer más pobre, no se va a hacer más rico, no va a dejar de tener poder. Ese dinero era tuyo para regalarlo, para vender, para lo que quisieras, era tuyo. Pero ¿cómo pudiste hacer algo así? No le mentiste a un hombre cualquiera, le mentiste a Dios. Este plan que creaste terminó en llenarte de maldad por Satanás para mentirle a Dios. Imagínense. Algo pequeñito. Que es pretender ser mejor de lo que yo no soy. Desencadenó algo horrendo. Mentirle a Dios, mentirle al Espíritu Santo. Asimismo, es como nuestra vida también comienza a alejarse del Señor. Comienza a alejarse de a poquitito. Usted no viene acá y le miente a Dios. Eso no pasa. Usted de a poco empieza a meditar, a hacer un plan de acción. Y luego empieza a mentir de a poquitito, a hacer acciones, hasta que al final termina alejándose de Dios. Termina haciendo cosas que a Dios le desagradan. Y usted dice, pero ¿por qué llegué a esto? ¿En qué momento de mi vida? Y todos sabemos que ninguno de nosotros quiere llegar a hacer eso. Mismo Pablo decía a través de Valentina, ¿cierto? Hago lo que yo no quiero hacer. Mi mente quiere agradarte, quiere bendecirte, quiere amarte, pero mi carne hace todo lo contrario. Poco a poco somos atraídos. Empezamos a exagerar, empezamos a maquinar, comienzan nuestros pensamientos a trabajar, comienzan las mentiras, comienza a haber más mentira porque empieza a ver la realidad de nuestra vida que no es como es. Y comienza a verse la avaricia, el ego, el odio, que simplemente son los frutos de la carne, que en realidad los conocemos. Y eso, hermano, los frutos de la carne termina en algo muy malo. ¿Y sabe en lo que termina? Lo vemos en el versículo 5. Y dice, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Así fue de simple.
Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Todo lo que ocurre acá desencadena la muerte. Pero si usted hace esto, no va a morir inmediatamente físicamente, sino que va a morir espiritualmente. Vemos que cuando Pedro les dice la verdadera intención, es como que Dios juzgara a la persona. Es como que si Dios la probara en fuego y fueron hallados faltos. Y en ese mismo instante el Señor sentenció muerte. Y es así. En el momento en que empezamos a anidar esto, este pequeña mala intención desencadena en la muerte. No es que el otro año me voy a rendir al Señor, el próximo año voy a hacer las cosas bien. No. La muerte llega en ese instante. La muerte no te espera. Por eso el Señor te dice, ten cuentas cortas o ven a mí, arrepiéntete, vuelve tu corazón, cambia ese corazón de piedra por uno de carne. El versículo 6 dice, después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Necesitamos cada día poder escuchar la palabra, poder leerla, poder estar en comunión con el Señor, orar. Es la única manera que cuando yo esté caminando hacia la muerte, el Señor me diga, no vas en la dirección que te estoy pidiendo, vuélvete. Y cuando entendemos eso, volvemos nuestro corazón. Pero si no leemos, no escuchamos su palabra, no estamos atentos a su voz, nuestra vida, nuestra voluntad va derechita a la muerte. Porque así somos, así es nuestra carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y así lo entendemos. Si no fuera por Dios, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros directamente vamos a la muerte. Haga lo que haga usted, sea el mejor samaritano, apoye a bomberos, salve vidas, va a ir a la muerte. Porque el único que te puede salvar es Jesucristo, a través de la cruz. Entonces, al leer su palabra, al estar en comunión con Él, cambiamos de actitud, nos arrepentimos. Por eso es necesario. Veamos el versículo del 7 al 8, que dice lo siguiente. Miren, como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Imagínense. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y aquí vemos que la mujer miente como si fuera algo normal. Porque si yo veo que, no sé, mi esposo o mi hermano va a hacer algo malo y veo que no vuelve, trato de cambiar mi versión, ¿cierto? Porque era solo entregar eso y volver. Pero habían pasado 3 horas. Y eso nos denota que pareciera que era normal para ellos mentir. Era normal para ellos trabajar con ese tipo de convicción. Y lo digo de una manera así porque muchas veces nosotros acá en la iglesia tal vez no mentimos, no herimos a nuestro hermano, nos comportamos como verdaderos cristianos, pero en nuestro trabajo ¿cómo somos? Pero en nuestro hogar ¿cómo somos? Y acá se ve la verdadera realidad de Zafira con Ananías, que tal vez ellos eran así. En sus negocios eran mentirosos, se confabulaban, porque yo no mentiría así, menos si estoy en aprietos. Nadie en su sano juicio tiene tan preparado esto. Ella fue como, sí,
este fue el precio. Y no dudó. No sigamos, hermanos, las malas prácticas de nuestra vida cotidiana en la iglesia. Porque hay muchos casos que yo le hago una mala jugada a mi enemigo y después se la hago a mi hermano. Y después ese hermano no puede ni siquiera venir a la iglesia porque te ve y le arde el corazón de odio. Y eso es lo que hacemos. Y venimos y levantamos manos santas, creemos que levantamos manos santas, y no le he pedido perdón a mi hermano. Y no he hecho las cosas bien. Y si tengo la oportunidad de aprovecharme del hermano, lo hago. Eso lo hacen la gente que no ama a Dios. Pero tomamos esas mismas costumbres del mundo y las hacemos acá en la iglesia. Y en todo ámbito, hermano. No necesariamente de dinero, en cualquier ámbito. Y después lo hacemos con los hermanos de la iglesia, después con los pastores y finalmente terminamos haciéndoselo al Señor, que es peor. Versículos del 9 al 11. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. En 3 horas de más tenían estos jóvenes, ¿cierto?, para ir y enterrar a Ananías. Al instante ella cayó al suelo y murió. Fue sentenciada también. También el Señor le dijo: si estuviste dispuesta a mentirme a mí, eso era todo. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Hay algo importante que recalcar, hermanos. Hay hermanos que van hacia donde usted para contarle y justificarle su comportamiento. Mientras lo que hacemos es convirtiéndonos en Ananías y Zafira. Porque le digo: sí, está bien lo que hiciste, y sabiendo que está mal. No te preocupes, si está bien lo que hiciste. Nos estamos transformando en Zafira, en Ananías. ¿Sabe por qué? Porque con nuestro consentimiento le decimos a la persona que hiciste las cosas bien, sabiendo que la persona está mal. Y ahí es donde nosotros entendemos que no debía haberle dicho que sí. No debía haberle dicho que se sintiera tranquilo. Porque al final hasta oramos por la persona para que se vaya en paz. Pero tenemos que tener esa actitud de Pedro, de decirle: no, no está bien. Así no se comporta un hijo de Dios. Si él te hizo un daño, no importa. Debes perdonarlo inmediatamente, como te manda tu Señor. Perdona 70 veces 7. Siempre. Ambos. Si a usted le viene a contar algo y usted lo justifica sabiendo que está malo, usted está muerto espiritualmente. Pero no lo digo porque usted lo haya hecho. Lo digo porque usted aún no tiene el estar vivo para darse cuenta que eso está mal. Por eso la palabra dice que el único pecado que no va a ser perdonado va a ser la ofensa al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el único que puede hacer cambiar tu actitud es el Espíritu Santo. Entonces, si tú no le puedes decir a tu hermano que eso está mal, es porque también estás muerto. Un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra. Y un muerto no puede enseñarle a otro muerto. Por eso usted, hermano, cuando usted hablen de experiencias que ellos tuvieron, sea una persona viva para Cristo. Eso no está bien. Yo no voy a avalar, no voy a justificar lo que hiciste. Te puedo ayudar, vamos, conversemos, restauremos a la persona. Digamos que
no sé, hagamos cualquier cosa, pero no nos quedemos ahí en justificar a la persona por las cosas malas que hizo. Seamos como Pedro, alguien que hace ver su pecado, pero tal vez no lo hagamos tan como Pedro, ¿cierto? Porque Pedro fue severo. Hagámoslo con amor, hagámoslo con paciencia, hagámoslo pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que las palabras que le digamos entren a su espíritu y pueda cambiar de opinión. Y dice finalmente que gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Gran temor, así debe ser usted. Tener gran temor. Muchos dicen que hay que tener respeto. No. Téngale miedo, téngale temor, terror al único que le puede mandar al infierno. Al único que lo puede salvar del infierno. Satanás no te destruye. Satanás no es el amo del infierno. El infierno es un castigo para él. Y el único que te puede salvar es Dios. Al único que debemos temer con terror de no hacer las cosas mal es a Dios. Por eso, ¿qué dice la palabra? Gran temor, no dice gran respeto. Cada vez que piense en Dios, vea como un ser infinito. Que cuando el Señor se le aparezca a usted de rodillas, llorando, no va a poder ni siquiera levantarse. Si el Señor así lo quiere. No es un ser que nosotros digamos, sí, ese Señor me va a perdonar, o sí, Señor, o no. Es el Dios Todopoderoso al cual yo le temo. Y usted va a cambiar su vida. No lo voy a hacer porque le temo al Señor. Le temo tanto que no voy a hacerlo. Tanto miedo que ni se nos ocurra hacer algo que perjudique nuestra comunión con el Señor. Quiero terminar diciendo el significado de Ananías y de Zafira. Ananías significa el Señor ha dado gentilmente. Y Zafira significa hermosa. Imagínense. Sus nombres y acciones aparentaban piedad, pero sus intenciones eran muy diferentes. Oremos a nuestro Señor. Bendito Dios.